quiero invitarles a que busquen en las Sagradas Escrituras en Isaías capítulo 53. Gloria a Dios. Es un capítulo de la palabra de Dios escrito hace más de 700 años antes de Cristo, el cual, gloria a Dios, habló del sacrificio de Jesús, habló de la venida de Jesús, habló del poder de este sacrificio. Isaías, un profeta, y como le digo, más de 700 años antes de venir Jesús, ya el Espíritu Santo le había revelado que iba a acontecer algo poderoso, bendito Dios, y que iba a transformar, cambiar no solamente la era, sino a cada uno de nosotros nos iba a transformar, cambiar. Siempre los sacrificios fueron a favor de Dios, de los hombres hacia Dios, cuando Dios proveía y entonces los hombres ofrendaban. Pero leamos, gloria a Dios, capítulo 53, solo leamos ahí la historia de cómo fue que nació en el corazón de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Lo tienen todos, hermanos? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Y qué dice? Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aportó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado ¿de quiénes? De todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, como dice, ¿quién la contará? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Levanta su mano y diga un gloria a Dios. Oh, cuántos hijos de Dios por el sacrificio, bendito Dios. ¿Quién la contará? Dice la palabra, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por sus transgresores. El profeta vio el cuadro, y yo quiero llevarlos en esta tarde a la cruz del Calvario, porque el profeta vio el cuadro de la cruz. Gloria a Dios. ¿Quién estaba en la cruz? Un justo. El apóstol, Juan el Bautista lo presentó de esta manera: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero sin mancha, el Cordero sin defecto, el Cordero perfecto. Él dijo: ¿quién me acusa de pecado? No había error en él en nada. Sí, venía de Dios, y venía de Dios con un objetivo. Nació para ser sacrificado. Ciertamente los hombres hemos ofrecido algo. Algunos ofrecen una ofrenda, quizás ofrecen $100, ofrecen algún diezmo, algunos ofrecemos alguna ofrenda, pero Jehová se ofreció a sí mismo. Heme aquí, dijo el Señor, envíame a mí. ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? También escribe Isaías en la visión que tuvo en el capítulo 6, y dijo alguien: envíame a mí.
Yo iré. Jesucristo se presentó. Jesucristo, el mismo Dios, quiso venir a ofrecerse a una tierra de pecadores para venir a hacer el sacrificio divino. Un sacrificio que haría, como repito, cambios en la vida de todos los que mirarán a Él. Todos los términos de la tierra, mírenlo a Él. Porque al ver a Jesucristo, hermano, como digo, puede llevarlo a lo sobrenatural. Y fue tomado por los romanos. Y ya conocemos la historia. Que lo golpearon, le dieron latigazos. Le dieron latigazos con un látigo con puntas de hierro. Le rasgaron su cuerpo. No solo le dieron latigazos, pero le dieron latigazos hasta muchos, tanto que los verdugos se sorprendían. ¿Cómo un hombre aguanta tanto? Porque lo veían casi decaer, como raíz de tierra seca, dice la palabra. No había parecer en él. Creo que se puso blanco por de tanto golpe. Su cara fue destruida porque sus labios de tanto golpe quizás estaban gruesos y reventados. Quizás sus ojos estaban ensangrentados. Su frente estaba hinchada por la corona de espinas, pero bien hinchada. ¿Cómo pudo haberse visto la cara desfigurada? No había parecer en él. Si sus hombros, su cuerpo, la Biblia habla que fue hecho una llaga. Una llaga. No había ni 1 centímetro de carne buena en él, sino que estaba siendo como deshecho, aunque no fue quebrado ninguno de sus huesos. Pero su piel estaba ensangrentada, deshecha. Él era Dios. Como cordero mudo no abrió su boca. Mientras que el verdugo romano, hombres quizás ordinarios de guerra, se reían, se burlaban, hombres endemoniados que quizás se deleitaban al ver sufrir a las personas, se reían y se burlaban de él, poniéndole la corona de espinas, escupiéndole en la cara, escupiéndolo y retándolo, diciendo: bueno, profetiza, profetiza. Y le decían: el rey de los judíos. Y se reían de él. Y él, como que ya no podía dar un paso más, siempre tenía la fortaleza. ¿Y por qué? Porque ya dije, no era un sacrificio de hombre ni de un hombre, era el sacrificio de Dios a favor de los hombres. Como que Dios dijo: les voy a dar una ofrenda, voy a darles una ofrenda. Como que Dios dijo: estás pobre, te voy a ofrendar. Como que dijo: estás enfermo, te voy a ofrendar. Como que Dios dijo: estás emproblemado, te voy a ofrendar, yo te voy a dar. Y cuando nos dio, no nos dio $100, no nos dio $1,000,000, nos dio a Jesucristo el Señor, el Cordero de Dios. Oh, gloria a Dios, que quita el pecado del mundo. Oh, bendito Dios. Preciosa ofrenda. Gran sacrificio divino a nuestro favor. Y estaba el Señor como deshecho. Lo pusieron en la cruz y lo colgaron. Abrieron, como ya sabemos, sus manos y sus pies. Y fue colgado en una cruz. Hay 5 palabras que me impresionan estando en la cruz. Porque estando colgado en la cruz, su amor no lo dejó. Porque Dios es amor. Estaba el mismo amor sufriendo en la cruz del Calvario, dándose en sacrificio. El amor dándose en sacrificio. Cuando lo cuelgan en la cruz, cuando lo levantan, cuando ya su cuerpo ya parecía que no tenía sangre, porque estaba débil, miró a la multitud. ¿Quiénes más estaban ahí? Estaban fariseos, hombres del vulgo. Quizás estaban algunos discípulos lejos porque lo habían abandonado, sus propios discípulos lo abandonaron. Lo que tenía enfrente era un pueblo el cual él había sacado de Egipto. Lo había llevado a una tierra prometida. Le había dado victorias con mano de David, el rey David, y con mano de muchos reyes que obedecieron a Dios. Mi Dios les había dado la victoria. Pero ellos en pago estaban pidiendo la vida de un hombre, Barrabás, que era un ladrón.
Estaban pidiendo mejor la vida de Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con el dador, con Dios? ¿Qué voy a hacer con Dios? Decía Pilato, sin saberlo, estaba ofreciendo a este, crucifíquenlo. Y todo el mundo gritaba, lleno de endemoniados, gritaban, crucifiquen a este. Y dije, el Señor los estaba viendo. ¿Acaso no era su especial tesoro? ¿Acaso no era su pueblo amado? ¿Acaso no Él los llevó hasta ese momento? Y ellos le pagaban gritando, crucifíquenlo, que muera este. En medio de los gritos y las burlas, la primera palabra: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Oh, yo no sé cuántos se sienten gozosos por eso. Aleluya. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Dios nos estaba dando una oportunidad de ser libres. Nos estaba perdonando nuestros pecados. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de la paz que ahora gozamos fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí estaba colgado primero, viendo las burlas. Y lo primero que nació en su corazón fue: Padre, oró al cielo, perdónales porque no saben lo que hacen. Debemos de saber que Él es perfecto, que es el único perfecto, que su oración por el Padre fue oída, porque si no hubiera sido oída, yo quizás estaría en una cuneta, borracho, quizás ya estuviera muerto, estuviera en el infierno, no hubiera pasado nada conmigo. Pero bendito Dios que de ese sacrificio emanó una palabra que me alcanzó. 2000 años más tarde me alcanzó, me levantó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, yo me siento avergonzado delante de mi Señor al ver tanto que hizo por mí, a ver hasta dónde me agarró y me alcanzó. Y muchas veces yo soy ignorante, muchas veces me comporto mal delante del Señor, muchas veces yo no quiero perdonar a mi hermano, muchas veces no quiero compartir el amor que tengo, muchas veces no quiero dar una segunda oportunidad. Él sí me la dio y me la sigue dando, Él me sigue perdonando. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. La segunda palabra que emanó de ese sacrificio, vio al ladrón que estaba a la par de él y le dijo: te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Del sacrificio salió un cambio poderoso. Del sacrificio salió el cielo, hermanos. Y al instante el infierno cambió. Oh, gloria a Dios. ¿Qué merecía el ladrón? El ladrón posiblemente era asesino también. El ladrón quizás era un pervertido, era un violador, era un golpeador. El ladrón era lo peor de la sociedad. Estaba en esa cruz porque realmente estaba maldecido y era ladrón. Pero la cruz de Cristo, en el sacrificio de Jesús, irradió tanta gloria ese sacrificio. Oh, gloria a Dios. Irradió tanta gloria que alcanzó a ese ladrón para quitarlo del infierno y ponerlo en el cielo. Yo no sé qué usted ha hecho en la vida, en qué problema se ha metido. Algunos en este lugar podrían decir: yo no he pecado, yo no he sido malo como aquel, yo no he sido malo como el que tengo a la par. No, yo he sido bueno, nunca ni siquiera he fumado y tomado. Pero sabe, el no tener a Cristo te convierte en un pecador.
Mas yo sé que pocos podrán decir que no han pecado, pero la mayoría de personas que estamos aquí hemos sido infieles, hemos sido muchos alcohólicos, drogos, prostitutas, muchas veces hemos sido de lo peor de la sociedad. Pero esta tarde, hermano, quiero decirte que de ese poderoso sacrificio emana tanta gloria que Dios te está llevando al cielo. Oh, gloria a Dios. La gente estaba a la expectativa, oyendo qué más decía el Señor. Y surgió una poderosa palabra que cambió la maldición de mi vida. Salió una poderosa palabra que lo que yo merecía lo tomó Él. Eloí, Eloí, lama sabactani. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Visitó el mismo infierno en la tierra. Porque ¿dónde es que no está Dios? Aún en los bares está Dios. Porque siempre, aún en los bares y en las casas de prostitución, siempre hay una pequeña esperanza de cambio. En la tierra, por muy perversidad que hay una promesa de cambio. Por la esperanza del evangelio. Solo en el infierno no hay esperanza. Yo quiero decir a los que estamos aquí, llega un momento en el infierno donde nadie puede ser salvo. Aquel rico que murió gritaba: hay una llama que atormenta, que moje en mi lengua, porque esta llama atormenta. Y la voz de Abraham dijo: no se puede. El que llegó a ese lugar ya no hay esperanza. Hermanos, si hay alguno que no ha aceptado a Jesucristo, yo le digo en esta tarde: váyase con el Señor en su corazón. Porque cuando Él expresó esa palabra que hizo, te tomó la maldición, la que nos pertenecía a nosotros. Tomó el lugar que nos pertenecía. O sea que tomó el lugar donde no existe Dios. ¿Por qué me has abandonado? Sí que vivió el Señor la soledad donde sí no está Dios para nada. Aún dice que el cielo se oscurece. Aún dice que la tierra comienza a temblar. Porque, hermano, quiero decirle que el día que el Señor levante a su pueblo de esta tierra y se lo lleve al cielo, el día que el Señor venga, todos aquellos que no tienen a Cristo van a sufrir la peor condenación. Hermano, le digo, todo aquel que ha muerto sin Cristo está en un lugar de tormento, pero no es verdaderamente el tormento, sino que el verdaderamente tormento es el lago de fuego que está preparado para el diablo y sus ángeles. Y todos aquellos que pierdan la oportunidad de irse con el Señor. Pero los pecadores merecen ir al infierno. ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí, que no? ¿Los pecadores merecen ir al infierno? Sí, hermano. Los pecadores merecen ir al infierno. Pero Jesús tomó el lugar y sufrió la maldición de la soledad de Dios. La aguantó, nos la quitó. Nos dijo: esto que a ustedes les pertenece de estar una eternidad sin Dios, yo la tomo ahora. Y sintió que Dios, su Padre, no estaba alrededor de él. ¡Qué poderoso sacrificio! Que el diablo quedó desarmado. El diablo quedó sin autoridad, porque no puede reclamarte como suyo. Pues mi Cristo pagó en la cruz del Calvario para decirte: yo peleé por ti, yo te saqué de ahí. No merecías nada, pero yo lo tomé. Ahora sí crece en mí. Gloria a Dios. El infierno cambia por el cielo. Oh, gloria a Dios. Cuando yo meditaba en este mensaje,
Me sentí avergonzado delante de Dios, porque no tengo derecho ni a quejarme porque me duele el cuerpo. Si tenemos a un Dios grande, si nos dio un regalo poderoso, tenemos armas poderosas. Lo sobrenatural está aquí cerca, podemos tocar lo sobrenatural. Hoy mismo usted puede recibir el milagro de su vida. ¿Y por qué lo digo? Por ese sacrificio divino en la cruz. Porque Él dijo la cuarta palabra que me ha sorprendido, que me ha bendecido: consumado es. ¿Qué quiere decir consumado? Está hecho. Está hecho. Usted es libre, usted es sano, usted es salvo. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted es perdonado, usted es redimido, usted es adoptado, usted es sellado con el Espíritu Santo. ¿Y por qué lo digo? Porque Él dijo en el sacrificio divino: consumado es. ¿Cuántos levanta su mano y da una gloria a Dios? Y se alegra de ser cristiano, y se alegra de estar en victoria. No más depresiones. No más depresiones. Él pagó por mí. No más miseria. En Él podemos ser ricos. ¿Cuántos dicen amén? No más soledad. Él agarró mi soledad. No más ansiedades. Si a todas esas cosas les podemos llamar demonios que nos afectan, si a todas esas cosas les podemos llamar demonios que nos trauman, pues yo quiero decirle, y yo quiero que me ponga ese versículo ahí en Colosenses capítulo 1. Gloria a Dios. Para que usted vea lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y dice: anulando el acta de los decretos. Que había quienes, contra quienes. Éramos perdedores. Éramos perdedores, andábamos frustrados, andábamos deprimidos. Nada para mí. Nada para mí. Ay, soy el que más sufro en la vida. ¿Por qué a mí? Pues y solo a mí, solo yo sufro. No, hermano, ya, pare de sufrir. En la cruz del Calvario se cambió esa realidad en aquellos que creen que han venido a sufrir y que su destino es de sufrimiento. En la cruz del Calvario cambió su destino. En la cruz del Calvario cambió su destino. Aleluya. Él convirtió el lamento ¿en qué, hermanos? En baile. Él hizo que los débiles seamos fuertes. Diga el débil. Él hizo que el pobre se volviera rico. Como dicen los pobres. En la cruz del Calvario el poder emana poder. Destila poder. Oh, gloria a Dios. Y dice: había un acta contra nosotros diciendo: pobrecitos, van a sufrir, el diablo nunca los va a dejar. Pecadores, pecadores. Por esas razones es que yo no estoy de acuerdo que alguien lo señale a usted: es pecadora, ese es pecador. Hey, ¿qué le pasa? Ore por las personas mejor. ¿Cuántos dicen amén? Oren, esa persona si ha aceptado a Cristo, no ha entendido, pero va a entender. Y cuando se le revele más, va a ser semejante a Jesús, porque le va a ver tal y como Él es. Va a tener la mente de Cristo, porque con Cristo estamos sentados en lugares celestiales. Aleluya, qué bueno es el Señor. Bendito el Señor, gloria a Dios. Y dice más adelante: contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Y cómo dice? Y clavándola en la cruz.
Cuando fue clavada en la cruz fue que él gritó: Eloí, Eloí, lama sabactani. Sintió el dolor que usted tenía que sentir. Por esas razones es que no nos demos por vencidos y tenemos enfermedades y nos están afectando dolores. Yo me quito este dolor y esta enfermedad. Yo la clavo en la cruz de Cristo. Y yo me declaro, ¿qué, hermano? Libre. ¿Cuántos son libres? ¿Cuántos son libres? Aleluya. Pero hizo algo más en la cruz del Calvario. Verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades. ¿Qué hizo en la cruz del Calvario? ¿Qué hizo? Los despojó. Les quitó el derecho que tenían sobre nosotros. ¿Verdad? Los despojó. ¿Verdad? Dice, y los despojó. Gloria a Dios. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todo demonio lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Públicamente declaramos que el diablo está derrotado. Aleluya. Públicamente declaramos, hermanos, que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, gloria a Dios. Todo el mundo le injuriaba y no sabía nada. Todo el mundo lo declaraba derrotado en la cruz del Calvario. Todo el mundo, mucha gente hoy mismo, mucha gente ignora el poder del sacrificio hecho en la cruz. Otras religiones no quieren que hablemos del sacrificio hecho en Jesús, especialmente el Islam, porque ellos siguen en el pecado, porque no creen que Dios se dio por la humanidad. Pero gloria a Dios por esto. Y habiendo dicho consumado es, te entregó herramienta poderosa. Te entregó poder en tus manos. Yo no sé si tienes problemas con tu matrimonio, pero ahora declaramos que es resuelto ese problema. ¿Cuántos alaban al Señor? No sé si tienes hijos rebeldes, pero les ponemos las manos y los declaramos hijos de Dios. No sé si tienes problemas económicos, pero ahora declaramos que las puertas se abren de bendición. Las puertas se abren de bendición. No sé qué problemas tú tienes, no sé si tienes problemas de salud, pero ahora por su llaga fuiste sanado. Nos declaramos sanos. Nos declaramos sanos. Levante su mano y declárese sano. Nos declaramos sanos ahora mismo. Gloria a Dios. Y habiendo dicho estas palabras, Jesucristo terminó diciendo en la cruz del Calvario: Padre, entrego mi espíritu, te entrego mi espíritu. Y parecía que moría y la tierra comenzó a temblar. Y en el templo el velo se rasgó en dos. Porque antes que se rasgara, solamente los sumos sacerdotes podían entrar al lugar santísimo. Pero cuando se rasgó el velo, quedó confirmado que usted y yo podemos estar en la misma presencia de Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. El velo se rasgó, el sol se oscureció, aún los astros resintieron, aún todas las autoridades espirituales resintieron, porque Dios había hecho un sacrificio a favor de los débiles humanos, que nadie pagaba nada por ellos. Porque aunque nosotros nos sentimos bien orgullosos muchas veces, y hablo pues ahora sí con el Señor, pero antes
El hombre se siente orgulloso, mas es lo más débil de la creación de Dios. No nos comparamos ni a una de las criaturas espirituales que Dios ha hecho, ni a un ángel. Los ángeles son poderosos. Nosotros débiles y enfermos. ¿Qué teníamos nosotros para que Él se fijara en nosotros? No estamos ni siquiera en el centro del universo. No estamos ni siquiera en el centro del universo, sino que somos la periferia del universo. Estamos allá a la orilla del universo. ¿Qué hizo? ¿Qué hicimos para que Dios se fijara en nosotros? Hermanos, no hicimos nada. Él lo hizo todo. Simplemente nos amó. Simplemente quiso demostrar su amor para con nosotros. En que aún siendo pecadores, Él entregó un sacrificio en la cruz del Calvario. Era sangre divina derramada en la cruz del Calvario. Tanto que quiero concluir diciendo que al ver ese panorama, unos de los soldados romanos que estaban ahí, al ver ese panorama quedaron asustados. Ellos creyeron, asustándose decían: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Quedaron sorprendidos. Algunos tal vez pensaron que ahí se terminó el cristianismo, pero yo quiero darle la gloria a Dios, y ayúdeme para darle la gloria a Dios. Al tercer día, mi Cristo